Efesios 4, versículo 26 a 31 dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, diga conmigo, quítense de vosotros. Siga repitiendo, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, por si acaso toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra en medio de nosotros, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar. Padre, en esta hora, Señor, nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo. En esta hora, Señor, nos levantamos y creemos que tú estás aquí, Señor. Que tú nos has dado una encomienda, Señor, que has puesto en mi corazón. Padre, ministrar a la iglesia, Señor, al cuerpo de Cristo que está aquí presente hoy, acerca del enojo y la ira. Y yo reprendo todo espíritu contrario en el nombre de Jesús que quiera venir a tomar control, a tomar lugar, a influir, a poner duda, a poner prejuicio, a poner estereotipos, a poner, Dios mío, confrontación y orgullo en el corazón de cada uno de nosotros. Yo lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Yo declaro que tu presencia se manifiesta libre en este lugar y que nosotros somos aquí ministrados y que tú, Señor, trata con cada uno de acuerdo a la medida de fe que has puesto. Y en el nombre de Jesús declaramos que tu presencia se manifiesta en nuestras vidas en el nombre de Jesús. El pueblo dice amén. Amén. Creemos al Señor. Entonces, muchos de ustedes saben de Martin Luther King Jr. Muchos de ustedes saben que en enero hay un lunes que celebramos todos los años. Nosotros, ¿verdad?, por nuestra relación con Estados Unidos tenemos ese día feriado, aparte de los muchos que tenemos acá que son locales. Pero muchas veces, muchos sabemos que Martin Luther King Jr. murió a causa de un asesinato. Lo que no sabemos mucho cuando vemos la historia bien es que dentro de unas pocas horas muchos eventos sucedieron en ese interín de que se supo la muerte de Martin Luther King Jr. Uno de esos eventos fue que una persona de apellido Carmichael demandó que todos los negocios en Washington DC se cerraran, ¿verdad? Simplemente por respeto a la muerte. Muy bien. Después de eso, no simplemente cerraron negocios, otra persona comenzó a incendiar los negocios que no habían cerrado porque pensaban que era una falta de respeto. Después de eso se formó un caos, un pandemonio, se puede decirlo así, porque los fuegos se desataron y era bien difícil controlarlo. Y en pocas horas la ciudad completa estaba siendo, ¿verdad? Todo, especialmente estas calles donde habían negocios de blancos, estaba siendo azotada por fuegos completamente. Y muchas veces pensamos que la ira o el enojo es cosa de raza o es cosa de milicia, pero en la vida diaria de nosotros tenemos muchos eventos. No solamente basta con ver el periódico, vemos la noticia, vemos cómo la ira y el enojo se desata muchas veces en la vida de la gente que no sabe ponerla en las manos correctas del Señor. Y vemos catástrofes, vemos tragedias, o vemos personas que están amargadas y heridas toda una vida porque no le han entregado su enojo al Señor. Y yo creo que por el Espíritu Santo Dios quiere ministrarnos a nosotros hoy de una manera especial
Y tú estás aquí, a lo mejor tú dices, ese no es mi problema, esa no es mi situación, a lo mejor conoces a alguien, pero yo te digo que todos tenemos que luchar con este gigante. Todos tenemos que luchar con este gigante, aprender a dominarlo como Dios nos ha mandado a pedir que lo dominemos. No con simplemente estrategias humanas, sino con la estrategia más pura y más poderosa, que es con el poder del Espíritu Santo. Quiero empezar diciéndoles algo bien importante. El enojo, la ira y actitudes similares son pecados. Vamos a llamar las cosas como son. Vamos a ver entonces qué dentro del enojo y de la ira es pecado y qué no. ¿Qué podemos ver en la palabra del Señor que nos ayude a manejar la ira y el enojo? ¿Cómo el Señor nos puede ayudar a canalizar? Pero tenemos que llamar las cosas como son. Amén. El enojo descontrolado y la ira son pecados mencionados en este pasaje que acabamos de leer. Son mencionados en Gálatas capítulo 5 cuando se lee de las obras de la carne. Lo pueden buscar un momentito rapidito. Después de Efesios hasta Gálatas. O antes de Efesios, perdón. Hasta Gálatas. Ya ustedes lo sabían porque ustedes rápido me corrigieron. Mira lo que dice el versículo 19. Mire, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. ¿Qué dice ahí? Enemistades, pleitos, celos, iras, y contienda, disensiones. Dice que los que practican tales cosas, al final del versículo 21, no heredarán el reino de Dios. Así que estamos hablando de un problema real, que Dios lo trata bien serio. Para Dios es importante que el enojo, como dice Efesios capítulo 4, versículo 31, que se ha quitado de nosotros todo enojo y toda ira. Amén. Para el propósito de hoy, cuando hable de enojo y de ira, voy a tratar puede ser usado indistintamente, ¿verdad? Pero hay unas definiciones que Pablo entra, que vamos a profundizar ya mismo, que vamos a ver que hay una diferencia en el original cuando habla de enojo y de ira. Por eso es que se mencionan ahí en Efesios capítulo 4, versículo 31, enojo e ira por separado, pero a veces cuando yo la uso, la voy a usar refiriéndome a ambas. En su raíz, el enojo y la ira es un mecanismo para detectar injusticia. O sea, el uso correcto del enojo de la ira es para detectar injusticia, ¿verdad? Y muchas veces el enojo es una respuesta natural cuando vemos algo que no es correcto, que no está bien. Yo me recuerdo, hace muchos años atrás, yo estaba en casa cuando mi esposa todavía era mi novia. Ay, qué lindo esos años atrás, ¿verdad? Hace como 10 años, me imagino. Yo me acuerdo que estábamos, era una tarde, era un día familiar, estábamos compartiendo y estábamos allí, pues simplemente empezamos a escuchar unos gritos y unas cosas, se formó una pelea al frente y cuando todo el mundo se asoma por la ventana, porque ya la gente no sale por la puerta, se asoma por la ventana, por las cosas que están sucediendo. Yo veo a este hombre dándole a la mujer, a una mujer. Yo pensaba, no sabía que, en ese momento no sabía que era su hermana, pensaba que era su esposa, pero era su hermana. La estaba tirando contra el piso, la agarraba por el pelo, la tiraba. Y yo me acuerdo que dentro de mí surgió una indignación tan grande que yo salí corriendo por la puerta, me metí y todo el mundo empezó a gritar: Junior, no le hagas, no te metas, pero yo simplemente me indigné tan grande que yo me metí y le dije, y lo separé, y gracias a Dios no tenía un arma ni nada de eso, gloria a Dios, porque todavía estuviesen sin pastor, no sé, ¿verdad? Pero a lo mejor yo se levantaba otra persona, pero es la indignación que me causó el ver una injusticia, el enojo que me causó el ver a alguien que no merecía estar sufriendo de esa manera, y después descubrí que era su propia hermana y estaba bajo los efectos del alcohol, se habían pasado, habían emborrachado y estaba dándole contra el piso a su propia hermana. Y se formó un revolú, salieron todos los vecinos después que yo salí. Ahora sí salen, ¿verdad? Porque si acaso no mataron al pastor, pues entonces podemos salir. Y yo me acuerdo, en cierta manera, con susto, pero con satisfacción, de que yo pude quizás canalizar ese enojo, esa indignación,
Y vamos a ver ya mismo que esa es la manera correcta de usar el enojo. Pero el enojo en sí mismo está diseñado, nosotros estamos diseñados para ver que se haga justicia y para la injusticia. Porque Dios es un Dios de justicia. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. Pero las pasiones son difíciles de controlar. Y las injusticias están a chorreto, como decimos nosotros por ahí, donde quiera a nuestro alrededor. Y muchas veces vemos injusticia contra nosotros, contra otras personas. Y la forma en que lidiemos con el enojo y la ira puede dictar si lo vemos como un fuego purificador o un fuego que me va a destruir. Amén. Y esto es bien importante. Yo quiero hablar sobre 3 tipos de enojo que bíblicamente se mencionan. Y queremos dar, ¿verdad?, la perspectiva de Dios acerca del enojo y la ira. El primer tipo de enojo es la ira descontrolada. En Efesios 4:31, Pablo dice: quítese de vosotros toda ira y todo enojo. Vamos a hablar de la ira primero. Pablo usa la palabra en el griego thumos, que se conoce y se traduce como ira. En el original esta palabra se usaba para describir un fuego descontrolado, salvaje. ¿Han escuchado eso, verdad? Y bueno, muchas veces pensamos, ¿verdad?, que estos fueguitos, cuando los vemos grandes, a veces fuegos forestales, aquí el área azul es más propensa, especialmente Salinas, esa área por allá, fuegos forestales en Estados Unidos. Hay un problema en el área, para la parte oeste de Estados Unidos, hay ciertas temporadas del año que pueden estar acres y acres incendiados, pero todo comienza con algo pequeño, ¿verdad? Según National Geographic, los fuegos salvajes ocurren en lugares secos y estructuras secas mayormente. La ira ilusiona como un volcán en personas que están secas, personas que tienen poco de Dios. No importa quién esté de camino, este tipo de personas que se manifiesta con este enojo descontrolado se lo llevan enredado. Son gente que dicen: yo tengo mecha corta. Son gente que dicen: yo soy así. Son gente que prenden de nada, son gente que se encienden por un comentario, por una mirada, son gente que siempre están pendientes a ver y a la defensiva para vengarse inmediatamente. ¿Ve? Entonces eso es un problema, porque se llevan todo a su alrededor, no importa quién esté de paso, sea un niño, sea un padre, sea un hermano, sea un amigo, sean las cosas. Hay gente que a lo mejor no le dan a nadie, pues han roto 3 y 4 celulares. Alguien dice, se confiesa aquí. ¿Ve? Del coraje que le dan, los rompen, mal administrando lo que Dios le ha dado. Cogen el carro y rápido pegan, y puede ser que choquen, cogen el primer hoyo, se les explota una goma. Y tenemos que entender que nosotros perdemos más que perder el temperamento o la estabilidad emocional cuando nos da coraje, nos da la ira. Podemos perder el trabajo. Nadie quiere trabajar con alguien que no se puede llevar con otro. Podemos perder las amistades. Nadie quiere ser amigo de alguien que no puede llevarse bien con los demás, que todo el tiempo está con una cara de enojo y de ira en su corazón. Podemos perder el gozo porque Dios no le va a dar gozo a nadie que no esté dispuesto a manejar espiritualmente su ira y su enojo. No estoy diciendo que la haya eliminado, pero que esté dispuesto a trabajarla. Dios le da gozo a aquel que dice: yo quiero trabajar, yo necesito de Dios, tengo un problema. Pero aquel que no quiere del Señor, que no quiere trabajar con su pecado de enojo y de ira, va a tener problemas con ver el gozo del Señor en su vida y ver la provisión de Dios continuamente en su corazón. ¿Ve? La ira o la agresividad en una persona también puede quitarse tu salud. Anda a salud física, hermano. Es importante. O sea que yo cuento aquí, en principio, tu cuerpo y tu mente no está diseñado para la ira y el enojo. Pastor, pero ¿por qué me da tanta ira y tanto enojo? Mire, cuando usted se aira descontroladamente, que es el pasaje, el original tumos, de ahí que surge la palabra tumulto. Cuando la gente sufre ira descontrolada, le da un tumulto dentro de su interior. ¿Eso es lo que pasa?
aumenta la presión sanguínea, se eleva el pulso cardíaco y genera taquicardia, aumenta la producción como de la adrenalina que altera otras cosas en el cuerpo de su equilibrio natural, altera el sistema inmunológico, está más propenso a enfermedades crónicas y autoinmunes, se provocan contracturas, dolores musculares, se acelera la respiración, provocando que el corazón bombee con más intensidad, aumenta el riesgo de padecer enfermedades del estómago, úlcera, gastritis, acidez extrema. Todo porque no sabe controlar la ira y el enojo, porque le da rienda suelta a lo que siente y lo manifiesta de una manera incorrecta, no canalizada por el Espíritu Santo, sino por el pecado que hay en ti y por las influencias del maligno que se aprovechan. Porque tú y yo, que tenemos autoridad sobre nuestro cuerpo, le damos lugar al diablo. ¿Va entendiendo, hermano? La ira descontrolada y el enojo nos hacen más daño al que las tiene, al que las posee, que contra quien yo me las desquito. Lamentablemente, viendo desde el punto de vista de Dios. Cuando yo le quito la vida a alguien, hermano, vivir con eso, la persona pues en cierta manera ya se fue con el Señor, ya partió y está tristeza, pero dejó de sufrir. Yo vivir con eso toda una vida, sufrir, entonces me hace más daño. Y hay personas que tienen un problema sistémico en esto, no simplemente se enojan con su familia, se enojan en el trabajo, se enojan cuando están, a veces ya está jugando baloncesto, hermano, por una jugada, empiezan a pelear. Es una cosa increíble. En los deportes se ha metido la ira y el enojo también, entre diferentes aspectos de la vida. Entonces tenemos que ver que nosotros tenemos que reflejar a Cristo y que muchas veces nosotros tenemos detonantes dentro de nuestra vida. Hay cosas que nos provocan a irarnos, que es lo que tenemos que preguntar: ¿por qué me molesta? Cosas insignificantes que no me deben molestar. Porque hay gente que se pelea por todo. Todo le da enojo, todo le da ira, todo es una contienda, todo es una pelea, que si la pasta, que si el mapo, que si no barriste, que si lavaste bien, que si lavaste mal, que si mezclaste la ropa. Toda una pelea. Tenemos que decidir si queremos escoger vivir controlados por el enojo y la ira, o controlado por el Espíritu Santo. Ese es el dilema que está trayendo Pablo. No contristes al Espíritu Santo. En ese pasaje yo como que Pablo está cambiando el tema. Pablo está diciendo como que, ¿por qué está hablando del Espíritu Santo cuando está hablando de enojo? No apaguéis al Espíritu, no contristéis, o no pongas triste al Espíritu Santo. La versión más sencilla lo dice así: es porque el enojo y la ira en una persona puede detener lo que Dios hace, inclusive puedes perder cosas que Dios quiere hacer contigo, porque no le has dado el lugar a Dios para que controle tu vida, y el enojo es quien la controla, y ahí está la raíz del pecado. Porque quien único debe tener el derecho de controlar tu vida es el Espíritu Santo. No son mis emociones, no soy yo mismo, ni siquiera es Dios. Y ahí es que está el pecado, ahí es que está el asunto, ahí es que está la maldad, como dice alguien por ahí. ¿Ve? Entonces hay gente que se enoja fácilmente por cosas insignificantes. Hay algo con la química que se llama punto de ebullición. Algo tan sencillo como cuando usted pone el agua al vino. Sabe que mientras menos agua tenga el recipiente, más rápido ebulle. De la misma manera, hermano, mientras más vacío estés de Dios, mientras menos agua, que es tipo del Espíritu Santo, más rápido actúas como si no tuvieras al Espíritu Santo. Cuando la gente está diciendo que tiene mecha corta, es que tiene poco de Dios. Diga amén o diga ay, pero diga algo. ¿Entiende?
Está tan lleno de él que no puede ver a Dios controlando su vida. Y ese es un problema. Mientras más vacío el envase, más rápido se calienta. Y Dios quiere que nosotros no seamos controlados por esta ira. Parece una contradicción, ¿verdad? Esta ira descontrolada, esta ira que enciende un fuego, que rápido uno espepita lo que quiere, lo que piensa, lo que dice. Como dice Santiago, enciende una guerra, comienza una lucha simplemente porque no sabe controlar su lengua, y el enojo y la ira rápido comienzan a salir a relucir. Esa es la ira descontrolada o el enojo descontrolado. Ahora hay un segundo tipo. El segundo tipo es el enojo escondido. Cuando Pablo habla aquí de ira, está hablando de la que mencioné, en Efesios 4, capítulo 31. Él separa ira y enojo. ¿Ve? Y también leemos en Efesios 4:26, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ve? Y esa palabra que se usa ahí se refiere más a algo que se esconde, a un enojo que está reprimido, que está dentro en el corazón. Y se usa para describir enojo escondido o reprimidos o suprimidos, que no es lo mismo. Reprimirlo es negarlo. Es decir, ese tipo de persona que dice, yo no estoy enojado. No estoy enojado. Pero hay gente que con el body language te dice que sí están enojados. Pero hay gente que literalmente tú no sabes que están enojados. Y están hirviendo por dentro, algo les ofendió, algo les dijo, algo les molestó, y tienen un enojo escondido. Y continuamente tenemos que estar examinándonos en nuestra vida, porque la palabra del Señor me enseña, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que reprimirlo es negarlo, pero también se puede suprimir. Suprimir es callarlo. Reprimir es negarlo, suprimir es callarlo, y es lo que sucede antes de la amargura. Hay gente que sí saben que están molestos, pero simplemente lo callan. Muchas veces porque se ven inferiores a su cónyuge, se ven inferiores a su jefe en términos de valor, no en términos de posición, porque yo sé que si yo estoy trabajando para alguien, yo tengo que obedecer las reglas. Y yo tengo que someterme, dice la palabra, y por la ley me tengo que someter. Hay leyes laborales. Pero en valor somos iguales, y yo no debo permitirle falta de respeto a nadie ni que me pisotee. Entonces, suprimirlo, muchas veces lo callamos, y cuando lo callamos, pudiéramos decir que eso es lo que pasa antes, cuando ya más avanzado, más luego, de tanto callar, de tanto suprimir, estamos amargados y llenos de resentimiento. Entonces nos enojamos, ¿y qué podemos hacer? Pastor, usted me está describiendo a mí. ¿Qué yo puedo hacer con eso? O sea, ¿acaso Dios está ofreciéndome algo? Pues tiene dos cosas para hacer. O lo canalizas negativamente, o lo canalizas como Dios quiere. Amén. Canalizarlo negativamente es la venganza. Porque no es simplemente que uno siente enojo, que a uno le da coraje, sino que uno quiere hacer algo al respecto, y ahí es que está el problema. Y muchas veces el algo al respecto nos lleva a hacer la justicia por nuestras propias manos, y como Dios no atiende a las personas, Dios atiende el problema. Nosotros hacemos lo contrario, nos olvidamos del problema y nos queremos vengar de la persona, y ahí comenzamos a vengarnos, y se convierte en un enojo que quiere venganza, desea dar el merecido, devolver el dolor y la justicia, ojo por ojo, diente por diente. Tú sabes, si tú me dejas de hablar, yo te dejo de hablar. Si tú me tiras, yo te tiro. Si tú me dices, yo te digo. Yo no tengo pelos en la lengua. Ah, sí, yo te digo, yo soy franco y sincero, tú sabes. Y cuando venimos a ver, tenemos enojo cristiano también. Hemos cristianizado el enojo.
Entonces, cuando realmente lo que sucede en nosotros es que nos queremos vengar. Eso se ve en la vida diaria continuamente. Él no me hizo lo que yo le pedí, pues yo no le voy a cocinar hoy. Así es la que mi abuela convencía a mi esposo, a su esposo, a mi abuelo. Y ella suprimía todo. Yo nunca había visto a mi abuela, nunca la vi molesta. Simplemente cuando ella estaba molesta, dejaba de cocinar. Y ya, se resolvían los problemas. Dijo, ¿qué necesita? A veces eran unas joyas, a veces eran otras cosas, pero lo suprimía. Buscaba una estrategia de vengarse. Y cuando él se daba cuenta que él hacía el asunto, pues él arreglaba. ¿Ves? Entonces, el enojo y la ira sí están en nuestras vidas todo el tiempo. Y tenemos que entender que Dios nos manda, hermano, esto es serio, Dios nos manda. Por el enojo y la ira, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Por el enojo y la ira, aquel que libertó a Israel de Egipto no pudo, simplemente tuvo que conformarse con verla de lejos y decir, qué bueno, Señor. Ya yo sé las consecuencias. Porque cuando nos enojamos en contra del plan de Dios, hermano, cuando nos enojamos y queremos hacer las cosas de nuestra manera, es como si le estuviésemos dando un golpe a Cristo mismo. Diciéndole, tú no sabes controlar lo que me pasa a mí, lo voy a controlar en mis manos. Y Cristo, que es el gran diseñador de nuestras vidas, su plan es perfecto. Su plan es soberano y a veces Dios permite cosas en nuestra vida para que tú sepas dónde estás parado. Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña. ¡Pla! Le metió un golpe. Contradicción, te dije, habla a la peña. No que le diera. Entonces, es bien importante esto porque muchas veces la peña para el pueblo de Israel representaba a Cristo, lo que representa a Cristo para nosotros. Era el lugar donde estaban buscando la provisión, estaban sedientos el pueblo de Israel en el desierto. Y por eso Pablo en Corintios, aunque no trae ese pasaje, hace recuerdo de esto, que no seamos como Moisés, que trayendo las instrucciones del Señor eran hablando de la peña. Le dieron a la peña y él nos explica, esa peña representaba a Cristo. Y muchas veces cuando nos enojamos, no queremos el plan de Dios en nuestra vida, dirigimos nuestro enojo contra Dios también a veces. Y muchas veces lo suprimimos hasta que nos damos cuenta en ocasiones que tenemos también yucas contra Dios. Cuando venimos a ver, estamos como Moisés, perdiéndonos el acceso a la tierra prometida. Esto es serio, hermano. Por eso Jonás también vio sus últimos días como profeta en amargura y resentimiento, se enojó contra Dios. ¿Me va entendiendo, hermano? El enojo hay que trabajarlo. Dile que está lo tuyo, tienes que trabajar el enojo. Y dile, Dios me va a usar a mí, dile, Dios me va a usar a mí. Aleluya. ¿Sí? Sí, porque también está la gente que a lo mejor nunca tú lo vas a ver enojado, pero lo canalizan de otra manera, comienzan a hacer chistes, ridiculizan, manipulan, tienen enojo en su corazón, están tratando de no explotar y hacen otras cosas. ¿Ves? Y eso es bien importante. Lo puedes canalizar negativamente de dos maneras, con la venganza o con el resentimiento. Resentimiento y amargura son hermanas gemelas. No explota la persona, pero se queda ahí echando raíces, ese enojo y ese coraje, contaminando el alma. Como el enojo que tenían los hermanos de José, contaminando el alma de su corazón, porque el hermano a lo mejor es un enojo justificado. Porque el papá prefería a uno de los hermanos.
Lo que no es justificado es matar a mi hermano. Ni darle una pela y ponerlo en un pozo y dejarlo a la aventura. Vemos el plan de Dios perfecto, lo vemos también, pero nosotros no lo vemos, nosotros tenemos que andar en rectitud. ¿Ve? A la larga, todo obra para bien para aquel que hace la voluntad del Señor. Pero qué tristeza que podamos hablar de los hermanos de José con mucha tristeza, porque lo que se recuerda de él es el resentimiento y la amargura. Entonces va echando raíces y contaminando el alma, y como piensas que se te hizo tarde para decírselo a la persona que te hizo daño, te quieres ir a la tumba con eso, y la incapacidad de manejarlo te provoca pena por ti mismo, y eso se vuelve en amargura, y la amargura es dolor conmigo mismo por mi propia incapacidad de manejar mi enojo y mi resentimiento. ¿Sí o no? Resentimiento fue lo que sintió el hermano del hijo pródigo, que cuando él llegó arrepentido diciendo: Padre, he pecado contra ti, no quiero que sea tú, no quiero ser tu hijo, simplemente dame una posición de servicio. El padre dijo: no, pero que tú eres mi hijo, tú eres mi sangre, yo te amo, yo te voy a restituir, te voy a perdonar, vamos a entrar en cuentas nuevas. El hermano mayor, el menor, el que siempre estuvo ahí, dijo: espérate, yo he sido responsable, empezó a darle un coraje, a este le hacen fiesta, yo he sido bueno, y mira, y a este lo reciben con un becerro, una buena comida, le ponen ropa, le ponen el anillo otra vez, el que él despreció. Resentimiento en su corazón, cuando vine a ver, estaba lleno de odio por las acciones que estaba teniendo su papá, y la amargura se estaba apoderando de él hasta que el papá lo tuvo que confrontar: hijo, tú me entiendes que todo lo que yo tengo es tuyo. Es un problema. Entonces, un enojo escondido, escucha bien, usualmente es acompañado por un espíritu de odio. ¿A qué le gusta el espiritual? Un espíritu de odio que hace que la persona sea incapaz de perdonar. Y se ve a diario en nuestras familias. Cristianos que no saben perdonar. Cristianos controlados por el enojo y la ira. ¿Ve? Entonces, el primero es como un volcán, la ira descontrolada, haciendo erupción. Pero el enojo escondido, es un volcán en potencia. Se puede volver descontrolado, solo lo tienen que agitar. Y la gente, cuando algo pasa que los agita, que le mueve el piso, cuando a alguien le falta el respeto, lo que no se da cuenta, que en vez de estar echando la culpa a la gente, no me hagas enojar, como a veces dice, es que es ella que me enciende. Lo que tiene que estar pendiente es que ella simplemente lo que hizo fue agitar lo que ella había. El coraje y la rabia que hay en el corazón. Muchas veces tenemos que entender, hermano. Y Dios también agita de vez en cuando. A ver lo que hay. Como hace la lavadora. Tú le puedes echar cloro. Le puedes echar. Hay gente que echa hasta el estoy, yo he visto. Dependiendo de la toalla y cosas así. Puedes echar detergente, puedes poner el agua, puedes poner la ropa sucia ahí. Pero si no prende la lavadora y comienza a agitar, no pasa nada. Entonces Dios pone a nuestro Espíritu Santo en nosotros, que es el agente del limpiador más tremendo para el alma, para tu pecado, para el mío. Y a veces Dios nos pone en circunstancias para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Y sacar el enojo y la ira que está ensuciando nuestra alma de una vez y por todas. ¿Entiende, hermano? La voluntad de Dios es que los enojos escondidos salgan a la luz y no se queden en la oscuridad. Hay un tercer tipo de enojo, yo le llamo la ira santa, pero hay otro nombre también, la indignación.
Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Escucha bien, airaos, pero no pequéis. El problema no es el enojo y la ira, el problema es cuando se mezcla con el pecado. El problema no es el enojo y la ira, el problema es cuando se mezcla con el pecado. Cuando mezclas el enojo con algo más, se daña. El enojo mezclado con celos, el enojo mezclado con envidia, el enojo mezclado con ira y ira descontrolada se vuelve más fuerte y más difícil. Cuando el enojo se contamina con estos elementos, damos lugar al diablo. Por eso es que uno va, cuando uno lee en contexto Efesios capítulo 4, usted ve ahí que él dice que no le demos lugar al diablo. ¿Lo vieron? Dice ahí. No se ponga el soldo sobre este enojo, ni deis lugar al diablo. Tú sabes que el enojo es una manera donde el enemigo le está dando libertad para él operar. Y usted como hijo de Dios, usted no puede darle libertad en ninguna manera al enemigo. Usted no quiere abrir ninguna puerta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ninguna puerta de enemigo, ninguna. Yo no quiero que él se acerque ni que se asome, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, mi lengua es templo del Espíritu Santo, mi mente es templo del Espíritu Santo, mis manos son manos de Dios, mis pies son pies de Dios, mis gestos son gestos de Dios. El diablo no debe tener parte ni suerte en mi vida. Entonces yo no debo darle lugar al diablo haciendo del enojo algo más allá de un día. Fíjese que es como si Dios nos estuviese dando una guía, o nos estuviese poniendo o sugiriendo un límite. No dejes que el enojo se apodere más de un día o más de una noche sobre tu vida. No puede ser de cualquier manera. Porque si se apodera de tu vida, le das lugar al enemigo. Si dejas que la ira te controle, hay gente que odia a la humanidad, hay gente que odia, pero también estamos hablando de esos enojos pequeños, escondidos, que están en el corazón de nosotros, que muchas veces nosotros tenemos que entender que tenemos que ponerlos en las manos de Dios. Entonces, coger la solución, airaos, pero no pequéis. Pablo dice, en tu enojo no peques. Ya que está lo tuyo, en tu enojo no peques. Esto se llama ira santa o indignarse. Hay maneras humanas de canalizar esto. Se puede canalizar negativamente con la venganza y el sentimiento, o se puede canalizar positivamente. Porque cuando uno está lleno de enojo, hermano, esa emoción desata mucha energía dentro de nosotros. Y no estoy usando energía de un término místico, sino realmente hay mucha energía. Yo una vez estaba hablando con mi esposa esta mañana, y una vez, cuando yo estaba bien enojado con ella, ¿sabes lo que pasó? Yo lavé toda la ropa por la noche. Estaba tan enojado que cogí los 2 bols de ropa y yo estaba como que pensando qué hacer. ¿Cuántas esposas quieren que se enojen, canalicen su esposo canalicen o algo así? Y yo me acuerdo que yo cogía una ropa y la metía y me iba al mueble y empezaba a doblar la ropa y seguía pensando y pensando y pensando y seguía. Cuando vine la terminé toda. Hay gente que a lo mejor dice lavar ropa, uy, no, pero hay gente que ha lavado el carro. Y un enojo. Gloria a Dios. Eso no es malo. Hay mujeres que iban a Egipto lavando el piso, planchando, barriendo el mapa, haciendo cosas. Por lo menos están botando el enojo, el coraje, hasta que se le pase. ¿Ve? Eso es bien importante, que entendamos que esas estrategias están ahí. Lo que uno tiene que usar la energía que generó, los cambios químicos que produce el enojo, la adrenalina, porque es adrenalina que tienes dentro de tu cuerpo. Úsala para algo que sea de bendición.
mete para destruir una persona. Pero ¿sabes cuál es el remedio santo? Dicen por ahí. El remedio santo no es gritarle a tu esposo. El remedio santo no es decirle a tu esposo lo que tiene que hacer a tu esposa. No es decirle a tu jefe, le voy a decir 2 o 3, me va a escuchar, ya tú verás, esta vez no me voy a quedar callado. El remedio santo es que vayas a la presencia de Dios. Y le digas, Señor, no sé qué hacer con este enojo, con esta ira. Y quiero que dice la palabra en Efesios 4:31, Señor, quita el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia de mí en el nombre de Jesús. Lléname de tu Espíritu Santo. Porque mientras más lleno estoy del Señor, más mis acciones se parecen a las de Cristo. Desde que estaba tuyo, ay, me están hablando a mí. ¿Sabes que hay una manera de enojo que la palabra de Dios permite? Diga, gloria a Dios. Se llama indignarse. Airar. La palabra que podamos entender es indignarse. Airarse, pero no porque Cristo, Dios mismo, no usa atributos en la ira. Le voy a hacer un principio. Usted no tiene el derecho a enojarse por algo que Dios considere justo. Voy a repetir. Usted no tiene el derecho a enojarse por algo que Dios considera que es justo. Usted no tiene el derecho a reclamar nada que para Dios lo llama pecado. Me estaba contando Rafael y Jonel en estos días que cuánta gente va a pedir el plan de salud, que tenemos un grupito allí, vamos a levantar una cédula en el departamento de salud. Que mucha gente va allí, ¿verdad? Con sus papeles, diciendo, pues yo vengo a solicitar aquí la reforma, vengo a solicitar aquí la ayuda, pero cuando ellos comienzan, están adiestrados, ¿verdad? A investigar, a ver los salarios, y a ver las cosas, las fuentes de ingresos, se tienen que checar con Hacienda si tienen cuentas pendientes, un montón de cosas que tienen que hacer ahí. Se dan cuenta que la persona está cometiendo fraude y le tienen que decir, hermano, bueno, no dicen hermano, le dicen caballero, dama, usted sabe que usted no puede cualificar porque usted tiene unos ingresos aquí que están bajo investigación. Y hasta que eso no se aclare, tenemos que asumir que usted puede costearse su propio plan médico. ¡Ah! Por eso es que el gobierno, ¡qué justo! ¡Qué malo! Ustedes son unos vagos, ustedes lo que no quieren es trabajar. Usted no tiene el derecho a enojarse por algo que Dios considera justo. ¿Entiende? No tiene el derecho. Y si está mal, está mal. Así que coja sus enojos y los canaliza de una manera donde pueda cambiar lo que está haciendo mal, en vez de decir a la gente que cambie algo que moralmente Dios no aprueba. ¿Me está entendiendo, hermano? Si te tocó, hijo, recoger el cuarto que tu mamá te mandó, aunque tenga 40 o 50 años, y te pidió algo, es lo correcto que tú obedezcas y que honres a padre y a madre. No te enojes con ella. No te enojes con tu papá. Amén. No te enojes porque lo justo es que tú lo hagas. Es lo que Dios espera de ti. Ahora nos podemos indignar cuando vemos una razón correcta y lo expresamos de forma correcta, cuando vemos que nos podemos indignar.
Esto significa que como cristiano tengo el derecho de enojarme solo por aquellas cosas que hacen a Dios enojarse. Me puedo enojar por aquellas cosas que hacen a Dios enojar. El pastor, pero ¿qué es eso? Puedes enojarte, pero no pecar. Por aquellas cosas que Dios considera injustas. Por eso cuando yo vi a este hombre dándole a una mujer, tú sabes, a veces tú lo ignoras, tú dices, no me quiero meter, pero tú sabes que algo dentro de ti te dice, esto no está bien. Y tengo que hacer algo. ¿Usted no ve que es el reflejo de Dios? De un Dios santo que ama la justicia. Ahora nosotros a veces tomamos la justicia en nuestras manos y tenemos que tener mucho cuidado, porque mira lo que dice Romanos capítulo 12. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, vaya conmigo. Ese no estaba en búsqueda, pero me acordé. Búsquelo. Romanos capítulo 12, versículos 18 y 19 y 20. Es más, podemos leer hasta el 21. ¿Lo tienen? Es más, vamos a verlo desde antes, desde el 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, asociándonos con los humildes, porque los orgullosos son propensos al enojo. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis, ¿qué dice? Escucha bien, léelo, Señor. Es más, personalízalo. Dios, no me voy a vengar. Dilo que te cueste, dilo. No me voy a vengar yo mismo. Créetelo la verdad. No me voy a vengar yo mismo. Sino dejar lugar a la ira de Dios. Amados míos, deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ay. Si tu enemigo tuviere hambre, si tuviere sed, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Mano, es que está bien lleno del Espíritu Santo para hacer esto. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, hermano. Hay que estar bien lleno del Espíritu Santo. Hermano, hacer esto no es fácil. Porque a lo mejor usted lo hace, pero lo hace con gestos. No, yo lo hago porque tengo que obedecer a Dios. Pues Dios me pide que haga a mi enemigo. Si yo fuera, gracias a Dios que yo soy cristiano. Lo que está diciendo con eso, lo estoy haciendo, pero por mi corazón me estoy vengando. Lo estoy haciendo por obediencia. Gloria a Dios, algo es algo. Pero hermano, hay un nivel mayor. Desea crecer en esto. Hermano, da coraje. Tú estás en una fila de una luz. Estás haciendo fila hace rato, 5, 10 minutos ahí, y no avanza. Y de momento 2 o 3 inescrupulosos crean un tercer carril en contra del tránsito para meterse. Como si nada. Y después se muestran contigo porque no le das paso. Pero tengo que tener cuidado, porque aunque yo justamente y quizás con mucha razón quiera tomar la justicia en mis manos, yo me puedo indignar, pero yo no puedo atacar a la persona, sino el problema. Y esas personas no pueden resolver el problema. Yo no sé, algunos hacemos firmas, recolectamos, hacemos huelgas, pintamos las calles, qué sé yo, que pongan multas. Pues empezamos a atacar el problema. Entonces ese es el problema, hermano. Esto es bien importante. Recuerda
El enojo mezclado con cosas, con celos, envidia, ira descontrolada, se vuelve más fuerte. Cuando el enojo se contamina, damos lugar al diablo. Amén. Y si el indignarse y tratar de resolver un problema es la manera correcta, porque indignarse es libre de ira descontrolada, es libre de resentimiento, es libre de venganza, porque está dirigido al problema y no a la persona. Entonces yo debo cultivar cuando me indigno. No simplemente me debo indignar cuando pasa algo en contra mía que no es justo. Usted se debe indignar cuando pasa alguien contra su hermano, contra el prójimo. Se debe indignar cuando se hacen estudios en personas que, como tienen pocos recursos, experimentan con drogas con ellos. Porque como le van a pagar 500, 1000 pesos por hacer participar de estudios, sabe Dios que le están metiendo por ahí en las vacunas y las cosas. Eso pasa aquí en Puerto Rico, porque yo trabajo en 2 comités de bioseguridad. Todos los años voy a inspeccionar el laboratorio, como me llaman. Represento la comunidad. Hay unas cosas que velamos, es por eso, porque se han tenido que poner leyes para velar esas cosas. O sea, es fácil indignarse cuando el problema es contra ti. Pero ¿qué Dios haría? También se indignaría cuando el problema es con otra persona. A lo mejor no te toca a ti de cerca, pero en realidad nos afecta a todos, porque una sociedad llena de enojo y de ira es una sociedad enferma. Y tenemos una sociedad enferma. Y el cristiano tiene que vivir humildemente, entendiendo que, empezando por su propio enojo y su propia ira, debe estar en las manos de Dios. Dale paso a la venganza del Señor. Deja. Si se pierde en el infierno va a tener mucho tormento, no le toca a ti. Pero si se salva, ¿quién eres tú para añadir más sufrimiento? Si Dios lo perdonó. Entonces nos podemos indignar. Cuando nos indignamos es contra el problema. Otra vez repito, contra el problema, no contra la persona. Seríamos mejores si resolviéramos los problemas antes de estar tirando a la gente, desatando ira que enoja en nuestro corazón. Entonces la raíz de por qué la ira y el enojo es pecado es porque tiene la capacidad de controlar a la persona. En vez de que el creyente controle ese enojo, lo único que debe controlar nuestras acciones es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso Pablo habla aquí bien claramente: no des lugar al diablo, no contristes al Espíritu Santo, ¿ves? Porque hay una olla ahí, ¿verdad? Con unos ingredientes. Si tú dejas que el Espíritu Santo se vaya, tienes poco de Él, no intimas con el Señor, no buscas la presencia del Señor, lo que va a pasar es que tu pecado nos va a reducir, porque quien convence y quien redarguye nuestras vidas de que estamos mal, de que necesitamos del Señor, que tenemos que trabajar con estos enojos y con estas iras, es el Espíritu Santo. Menos tiempo con el Espíritu Santo, más lugar para el diablo. ¿Entiendes? La palabra lugar ahí también, en una versión se puede decir como oportunidad o más posibilidades para el diablo. Entonces, yo quiero más del Señor. Y menos de mí y mucho menos del diablo. ¿Están entendiendo, hermano? Entonces, yo creo que hoy Dios nos está convocando a la iglesia. Y comencemos esta semana de énfasis en la sanidad que trae el Espíritu Santo, para que podamos entregar nuestros enojos y nuestras iras, nuestros deseos de venganza, nuestros deseos de pagar mal por mal, nuestros deseos de cristianizar lo que Dios llama pecado. Es pecado, hermano, el enojo y la ira. Las familias de este tiempo tenemos que entender, hermano, el tipo de sociedad que estamos viviendo, una sociedad violenta, y Dios nos manda a ir en contra de la corriente. Los principios de Dios son más poderosos. Así que vamos a estar de pie, vamos a presentarle esto al Señor.
Así que declaramos la presencia del Señor en este lugar. Yo no sé si tú podemos hablar de enojo y la ira psicológicamente, un montón de cosas, pero lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros por su palabra, la palabra de Dios es suficiente, hermano. Y Dios nos llama a que entendamos que el enojo descontrolado, que el enojo escondido es un problema. Carlos se indignó cuando ve a esos muchachos robando y se fue detrás de él. Tuvo sus consecuencias. Yo hubiese quizás hecho lo mismo. O sea, ni se mete aquí a robar a la iglesia y lo veo y yo me voy detrás de él. Hasta Tati se va detrás de él. Hasta yo. Estamos viviendo en tiempos que es más necesario reflejar a Cristo cada vez más. Es más necesario, se hace más pertinente que los cristianos que tenemos al Señor, que tenemos al Espíritu Santo, como decir, Señor, yo quiero una casa, una familia libre de ataduras, de enojos y de iras y de contienda, de celos y de envidia y de pelea. Y yo voy a creerte a ti en el nombre de Jesús, mi familia, mi matrimonio, mi casa, todo lo que yo hago, mis acciones, todo lo que yo digo en el nombre de Cristo. Yo declaro tu palabra, Señor, ministrando nuestras vidas en el nombre de Jesús, rompiendo toda atadura, todo yugo, todo enojo, toda ira que no es tuya en el nombre de Jesús. Declaramos libertad. Todo ese resentimiento, toda amargura, que como dice tu palabra puede ser piedra de tropiezo para que alcancemos la promesa de la vida eterna. Padre, toda amargura que hemos acumulado por injusticia, por personas que nos han ridiculizado desde pequeños, que nos han burlado. Padre, en el nombre de Jesús, todo este coraje que a veces llevamos dentro, lo entregamos en tu presencia y lo rompemos y se deshace toda carga, todo yugo en el nombre de Jesús. El problema no es la gente, el problema no es el gobierno, el problema somos nosotros que con nuestro pecado damos rienda suelta a que el enemigo se manifieste, y en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y le creemos al Señor. Tu palabra es poderosa, tu palabra es real, tu palabra es pertinente y necesaria. O tu palabra, Padre, dirigida con tu Espíritu Santo, ha penetrado en nuestra alma y en nuestro corazón. Y hoy venimos reconociéndote, Señor. Manifiéstate en medio de nosotros, Señor. Bueno, tenemos que ser sinceros. Si tú estás luchando o te ha pasado esto, o identificas que hay resentimiento, amargura en tu corazón, la iglesia es el mejor hospital para que podamos decir al Señor, yo quiero ser libre de esto en el nombre de Jesús. Y si tú entiendes que es contigo, me gustaría hacer una oración de liberación en este lugar. Yo queremos que el Señor se manifieste en medio de nosotros. Y si has andado, a veces has recaído, has avanzado, has mejorado, pero sientes que hay una lucha espiritual en tu interior, en el nombre de Jesús vamos a entregarle el enojo y la ira que no son de Dios. Fuego purificador en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien más. Dios te bendiga. Alguien más. Dios te bendiga. Los honro por reconocer. Alguien más dice, no te quedes conmigo. Alguien más dice, no te quedes conmigo. Hermano, no es justificable tirar cosas. No es justificable reaccionar como reacciona el mundo. Es tiempo que nos apropiemos de lo que Dios dice, de las promesas del Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo no sabía por qué el Señor me da este tema, enojo, la ira, pero si eso no es tan común. Pero es que hay cosas en nuestras familias, hay cosas en nosotros que el Señor tiene que trabajar. Y ya es tiempo de dejar de postergarlas y comencemos a vivir a la altura de lo que Dios nos ha llamado a vivir. Así que en el nombre de Jesús voy a pedir cobertura. Hermanos, pasen por aquí, vamos a orar por estas vidas. Aleluya.
Hermano, tiene sus manos hacia acá, si usted está de acuerdo, si usted entiende que no es como usted, en el nombre de Jesús, vamos a orar. Vamos a orar por libertad. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, me arrepiento de todo enojo. Esta es la parte que nos toca a cada uno individualmente. Dile, Señor, yo confieso mi pecado delante de ti. Confieso todo pecado de enojo y de ira, enojos y contiendas. Reconozco que he deseado vengarme. Reconozco que he deseado pagar según se me ha pagado. Reconozco, Dios mío, Señor, que se me hace difícil, Dios mío, perdonar, se me hace difícil. Dios mío, hay espíritus de odio, hay espíritus de celos, de envidia que vienen a atacar nuestras vidas. Cuando el enojo está contaminado, yo declaro en el nombre de Jesús tu presencia en este lugar. Yo declaro familias libres de enojo, libres de ira, libres de contiendas. Espíritu Santo de Dios, ministra. Oh, hacemos guerra en este momento. Le clamamos nuestros corazones, la tierra prometida, donde Cristo habita. Libre, en el nombre de Jesús se rompe toda atadura, se rompe todo yugo, se rompe en el nombre de Jesús. Todo enojo escondido, todo enojo descontrolado, toda ira en el nombre de Jesús se desata y se echa fuera en el corazón en el nombre de Jesús. Declaramos tu palabra, declaramos tu palabra, declaramos tu palabra, declaramos tu palabra. Oh, todo resentimiento en el nombre de Jesús. Yo declaro tu presencia. Fluye. Declaramos que es posible vivir. Para Dios no hay nada imposible. Es posible vivir, Dios mío, libre de enojo, libre de ataduras en el nombre de Jesús. Declaramos tu presencia en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, es tu obra, es tu gracia, es tu poder que nos sostiene. Te adoramos. Reconocemos tu presencia en el nombre de Jesús. Hermanos, hay libertad, declara tu libertad en el nombre de Cristo. Dios quiere hacerte libre. Amén. Dios quiere hacerte libre en el nombre de Jesús. Entrégaselo, dice, no, yo no lo quiero, esto no es mío, no me pertenece. La ira y el enojo no me pertenecen. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Queremos tu presencia. Qué gozo cuando podemos venir sin vergüenza delante de la presencia del Señor y decir, Señor, yo he pecado, necesito de tu gracia. En el nombre de Jesús. Aleluya.